Lección 6. Utiliza el lenguaje algebraico para representar, generalizar y evaluar condiciones o problemas de la vida cotidiana. Nuevamente iniciamos con un reto en el que hay una serie de preguntas medio capciosas que, por ejemplo, dicen hay 2 padres y 2 hijos, pero solo hay 3 personas. ¿Cómo es esto posible? Son las 12 de la mañana o 12 del mediodía, hora de tomar mis pastillas. Me tengo que tomar 4 pastillas, una cada hora. ¿A qué hora me tomaré la última? Aquí estamos 2 hermanos. Yo, que el segundo nací, soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser así? Si 5 máquinas hacen 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tiempo dedicarán 100 máquinas en hacer 100 artículos? ¿Sí? Finalmente, un cántaro lleno de qué pesaría menos. Entonces, estas son preguntas o adivinanzas medio capciosas para ir resolviendo individualmente. Luego, ahora sí, empezamos con la situación de aprendizaje. Considera que tu papá tiene un comercio de productos de importación. Hay un producto nuevo que le interesa saber su desempeño. Sin embargo, olvidó pedirle a sus empleados que llevaran un registro de las ventas de dicho producto. Al preguntarle sobre las ventas, fueron respondiendo lo siguiente. Su primer empleado, Juan, dijo: solo recuerdo que el lunes vendí el doble de lo que se vendió el martes. Sofía: el miércoles yo estuve a cargo, solo vendí una tercera parte de todo lo que vendió Juan, pero el jueves vendí 10 más que el miércoles. Ever: el último empleado, pues el viernes ya solo quedaban 15 de estos artículos, ¿no? Y ese mismo día se vendieron todos. Tu papá te pide ayuda y te comenta que la etiqueta de la caja del producto marcaba un contenido de 100 piezas. Entonces, las preguntas que se van a resolver más adelante, entre las páginas 59 y 60, ¿qué podemos hacer para solucionar ese problema? ¿Y cuánto se vendió con exactitud cada día? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues hacer un modelo matemático, ¿sí? Y para saber cuánto se vendió por cada día, pues podemos hacerlo en tanteo o usar, como decíamos, las matemáticas para que nos ayuden. Eh, ¿Qué días podemos tomar como referencia? De todos los días, porque si vieron, eran de lunes a viernes cuando trabajaban. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Aquí están los 5 días de la semana mencionados, ¿sí? ¿Cómo podemos representar matemáticamente la venta de cada día? Entonces, ahí es otra pregunta. ¿Cómo interpretarían los testimonios de los trabajadores? Entonces, hay que pasar esos testimonios conforme lo que iban diciendo, si vendieron la mitad o el doble, etc. Hay que irlo pasando a expresiones matemáticas. Realiza la siguiente lectura guiada. Bueno, entonces ya es la explicación. Las matemáticas son un lenguaje hecho por los humanos para los humanos, y como todo lenguaje tiene sus reglas, y si conoces sus reglas podrás entender las matemáticas. La base de este lenguaje está en este lenguaje que nos ayuda a describir con palabras lo que hacen los objetos matemáticos, es decir, las ecuaciones, funciones, gráficas, etc. El lenguaje algebraico se parece mucho al lenguaje común y puede describir situaciones sencillas y fáciles de entender, así como situaciones más complejas y que implican un mayor análisis de los argumentos. Ejemplos. Por ejemplo, tenemos lenguaje ordinario y lenguaje algebraico. Un número cualquiera, una literal A, o podría ser X. 3 números cualquiera, ABC. A, B, C. La suma de 2 números cualquiera, A más B, o puede ser X más Y. La diferencia de 2 números cualquiera, A menos B. Y puede expresar fórmulas y ecuaciones comunes, como obtener el área de un rectángulo considerando que no se conoce el valor de sus lados. Por ejemplo, si decimos el área igual al producto de la base por la altura, área del rectángulo, base, altura. A cada uno le ponemos una literal, una letra, H y B. Entonces A es igual a B por H. Así como en el lenguaje común existen diferentes formas de expresar la misma idea, en el lenguaje algebraico sucede también lo mismo. Entonces,
el producto de dos números cualquiera por el número 2, 2 entre paréntesis, A entre paréntesis o B entre paréntesis, lo mismo, le podemos cambiar por X y Y. Dos números por dos números cualquiera. 2 por dos números cualquiera. 2 por dos números cualquiera. O el resultado de multiplicar dos números cualquiera y el número 2, 2AB. ¿Sí? Se puede expresar 2 por A por B, 2AB, 2AB a B, pero entre paréntesis. En la división también encontrarás formas distintas de expresarla. Considera el siguiente ejemplo. Un tercio de un número cualquiera, un tercio de A o de X, la tercera parte de un número cualquiera, A entre 3, o un número cualquiera entre 3, A dividido entre 3. Ahí está. Entonces, hay diferentes formas. Algunas son más correctas que otras en cuestión de álgebra, pero eso ya lo vemos más adelante. Analiza la siguiente situación guiada. Durante el fin de semana pasado se hizo una actividad para restaurar los jardines de la escuela mediante el Club de Ecología. El equipo de Hugo sembró 8 plantitas más que nosotros, pero nosotros sembramos el doble de lo que plantó el equipo de Aaron, porque se la pasaron jugando. Al final del día, entre todos sembramos 53 plantitas. Entonces, habían 3 equipos, unos sembraron más que otros. Primero, el primer paso para interpretar esto o modelarlo como un problema matemático, habría que separar el problema en los elementos principales que se está haciendo referencia. Como dijimos, habían 3 equipos. El equipo de Hugo sembró 8 plantitas más que nosotros sembramos el doble de lo que plantó el equipo de Aaron, y el equipo de Aaron solo hace referencia al equipo de Aaron porque no se menciona cuántas plantas sembró este equipo. Pero en referencia podemos decir que el equipo de Aaron sembró la mitad que nosotros porque se la pasaron jugando. Bueno, el siguiente paso sería identificar cuáles de los elementos del problema es el que se toma como la incógnita para la construcción de los demás, es decir, cuál va a ser la base. El equipo de Hugo hace referencia al equipo de nosotros, el equipo de nosotros es el equipo hace referencia al equipo de Aaron, y el equipo de Aaron no hace referencia a nadie más. Entonces, por lo tanto, la principal incógnita es el equipo de Aaron. Entonces, este equipo será la variable de la interpretación algebraica y la representaremos como X. Entonces será la variable base. Equipo de Aaron es X. Luego, tercer paso, interpretar el lenguaje algebraico. Aquí me falló. Algebraico cada elemento seleccionado en el paso 1. Entonces, el equipo de Hugo sembró 8 plantitas más que nosotros. Nosotros sembramos el doble que hizo el equipo de Aaron. Y el equipo de Aaron, bueno, esa es la referencia. Entonces, el equipo de Aaron dijimos que era el X. Nosotros, como sembramos el doble, 2X. Y el equipo de Aaron sembró 8 plantas más que nosotros, 2X más 8. A lo mejor fueron más rápidos, pero más o menos trabajamos igual. Cuarto paso, por último, realizamos la interpretación del lenguaje algebraico en toda la situación, y en este caso nos enfocamos en la frase con la que cierra el problema. Al final del día todos sembramos 53 plantitas. Entonces, la suma de los tres, el equipo de Aaron, nuestro equipo, y el equipo de Hugo, deben de dar 53. 2x más 8, porque ellos sembraron 8 más que nosotros, 2x porque nosotros sembramos el doble que el equipo de Aaron, pues va a dar 53. Si el problema fuera la solución de ecuaciones lineales, tendremos que realizar más pasos, como desarrollar operaciones, reducir términos semejantes y encontrar el valor de x. Pero en esta ocasión solo nos enfocaremos a interpretar el lenguaje algebraico o a plantear esto como un modelo matemático. Exactamente. Entonces, el lenguaje algebraico es la base del álgebra, ¿no? Y ya después vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones lineales o cómo simplificar términos. Eso va a ser en las siguientes sesiones. Entonces, sin desintegrar los equipos, completa la siguiente tabla. Bueno, esto se tiene que hacer de manera individual. Hay que completar esta tabla donde dice el doble de un número, 2 por x. Interpretación, lenguaje algebraico, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, 2x. La cuarta parte de un número, bueno, ya lo pusimos, es x entre 4 o x entre 4. El quíntuple de un número, luego hay algunos vacíos, entonces esos vacíos hay que ponerlos en lenguaje ordinario. De dónde surge, bueno, anteriormente y antes de que existieran los símbolos de matemáticas,
Por ejemplo, los antiguos griegos todo lo expresaban así, en lenguaje ordinario. Usaban su lengua, pero si tradujéramos su lengua al castellano o al español actual, pues sería tal cual, ¿no? Ellos no usaban símbolos. Entonces, la ventaja es que nosotros usamos símbolos y ellos lo tenían que redactar tal cual. El quíntuple de un número, pues podría ser x por 5, ¿cómo se simplifica, no? ¿Cuánto sería? Un número, por ejemplo, disminuido en 3, o este es el cubo de un número. Entonces, ¿qué representa el cubo de un número? X por x por x, y así sucesivamente. El cuádruple de un número disminuido en 2 unidades. Cuádruple, 4 veces un número. Y luego a ese cuádruple le vamos a quitar 2 unidades, a disminuirle 2 unidades. Por ejemplo, este está hablando de un número al cuadrado más 3 veces el número. Entonces, si hacemos referencia al mismo número, no podemos decir el mismo número. Tenemos que usar, como acá decía, su cuarta parte o su mitad. La mitad de un número menos su cuarta parte. Mitad de un número menos su cuarta parte, la semisuma de dos números y 2/3 del producto de dos números. 2/3 del producto de dos números diferentes. La semisuma es la mitad de una suma de dos números. Es decir, como cuando tenemos un promedio, ¿no? Si sacamos en primer y segundo parcial, primer parcial sacaste 6, en el segundo sacaste 8, pues es semisuma, sería tu promedio. Sería 6 más 8 entre 2, ¿no? Pero aquí hay que ponerlo con literales. Y de ahí pasamos a la siguiente, donde ya hay que resolver los ejercicios de manera individual. La edad de tu papá es el doble de tu edad y tu papá tiene 34 años. Interpretación y el lenguaje algebraico. Vamos a hacer este primero. Edad de mi papá, 34. Edad de mi papá es 2 veces mi edad. 2 por mi edad. Entonces, si los igualáramos, ¿por qué nos dice que, bueno, pues mi edad es igual a la mitad del 34? O en lenguaje algebraico decir que mi papá tiene el doble de mi edad. Entonces, 2x es igual a 34. 2 boletos para el cine cuestan la mitad del combo familiar o el quíntuple de un refresco. 2 boletos es igual a un combo familiar entre 2, o 2 boletos es igual a 5 por refresco. Se podrían igualar, pero en este caso hay que interpretar una por una. 2x, ¿sí? 2 boletos, porque boletos es lo que se repite, es igual al combo entre 2, o 2x es igual a 5 veces r. Entonces, quíntuple de un refresco. Entonces, para regresar a los anteriores. Cantidad de artículos vendidos hoy equivale al triple de los vendidos ayer, menos 10 artículos. Entonces, vendidos hoy equivale al triple de los vendidos ayer, menos 10 artículos. Hoy, ayer menos 10. ¿Sí? Y es igual, son dos variables diferentes, son dos días diferentes. No es el mismo. En las anteriores a lo mejor sí era el mismo, pero aquí son dos diferentes. Entonces son dos variables diferentes y es igual a 3x menos 10. El área de un triángulo es la mitad de la base por su altura. Esa fórmula ya la hacemos desde primaria. Vamos a pasar a la siguiente. Y regresamos a la situación de aprendizaje. Entonces aquí habría que completar esta tabla, ¿no? Empleado en turno, hay que poner los nombres de los empleados. Si recordarán, el mismo empleado atendió lunes y martes, la misma empleada atendió miércoles y jueves, y el viernes atendió un solo empleado. ¿Sí? El primer empleado que atendió estos 2 días dice, el lunes vendí el doble de lo que se vendió el martes. Entonces, podríamos decir que si el martes tuvo una cantidad, el lunes sería 2 veces el martes, ¿no? Doble del martes. Interpretación. Luego, el miércoles solo vendí una tercera parte de todo lo que vendió Juan. ¿Sí? Entonces, ¿quién era el primer empleado? Juan. El miércoles vendí una tercera parte de todo lo que vendía Juan. Entonces, aquí habría que poner lunes más martes sobre 2. Sobre 3, perdón, ¿no? Porque vendió la tercera parte. Dice el mismo empleado, el jueves vendí 10 más que el miércoles, entonces miércoles más 10, el día miércoles más 10, pero el miércoles también es
martes más lunes o lunes más martes sobre 3 más 10, ¿no? Entonces, eso es en la interpretación. Y el viernes ya solo quedaban 15 artículos y ese mismo día se vendieron todos. Entonces aquí nada más es un 15. El lenguaje algebraico también pasa en 15. Entonces, ¿qué día tomaríamos como base? Dependiendo de todos estos. Pues ya depende, pues cuál sería el menor, ¿no? Por ejemplo, el lunes el doble del martes, el martes es sencillo, el miércoles fue lunes más martes sobre 3 y el jueves es lunes más martes sobre 3 más 10. Entonces ahí tendremos que tomar como base el número el martes, ¿sí? Que el martes de aquí lo tendrás que pasar a 2x. Bueno, lo vamos a ir poniendo. Ya dijimos que la interpretación todavía tiene que ser un poco en forma de fórmulas y en el lenguaje algebraico pues llenas con variables. Entonces, si tomamos como base el martes x, el lunes sería 2x, el miércoles sería x más 2x sobre 3, ¿sí? El jueves sería x más 2x sobre 3 más 10 y el último sería 15. ¿Sí? Entonces ahí ya quedarían en forma de lenguaje algebraico. Entonces, repitiendo, aquí hay que poner el empleado que dijo esto, empleado que dijo esto y el empleado que dijo esto. Interpretación. El lunes equivale a 2 veces el martes. El martes es el día de referencia porque no hace referencia a nada más. El miércoles es lunes más martes sobre 3 y el jueves es lunes más martes sobre 3 más 10. ¿Sí? Entonces, ya después en lenguaje algebraico ahí sí se ponen con X. Siguiente diapositiva. Entonces la expresión matemática vamos a poner, como habíamos dicho, el martes es la X, el lunes es la 2X, el miércoles es lunes y martes sobre 3, el jueves es lunes y martes sobre 3 más 10 y el viernes son 15. Es igual a cuántos decía artículos que venían en la caja. Sí, en el problema original. Aquí. Aquí, si empiezas. Ahí está. Y bueno, ya no sería cuestión de simplificar términos antes de, o como planteando la ecuación, ¿no? Sin resolverla, porque el tema de resolver ecuaciones va a ser para más adelante. Entonces, luego ya resueltas esas tablas, hay que responder las siguientes preguntas. ¿Qué días tomaron como referencia para la solución del problema y por qué? Ya lo dijimos. Separar la situación particular por día facilitó entender el problema, sí o no, y por qué, ¿no? Transformar el lenguaje ordinario en una interpretación matemática y posteriormente en un lenguaje algebraico les fue complicado, sí o no, y por qué. Pudieron elaborar una ecuación de lo sucedido durante los 5 días mediante el lenguaje. Bueno, eso ya depende de quién, pero pues ya más o menos se pueden dando las respuestas, ¿no? Lee las siguientes situaciones y construye una interpretación mediante el lenguaje algebraico. La mitad de lo que debe Raúl más el doble de la deuda de Javier asciende a 28.500 pesos. Aquí, si estamos viendo, no hay una relación que nos explique más que son dos variables diferentes que van a sumar esto. Entonces, esa es una expresión sencilla, ¿no? La receta para el café expreso mexicano especial se toma café michoacano como base, entonces ese podría ser nuestra X. Se agrega una porción de café cubano equivalente a un tercio del michoacano. ¿Sí? Por último, del café chapaneco, del café chapaneco llevará el doble de la porción cubana. Entonces, si mi base es el michoacano, X, el cubano equivale a un tercio del michoacano, X sobre 3, por decir algo. Y el último, el chapaneco, equivaldrá al doble de la proporción cubana, es decir, el doble de esto, de X sobre 3. ¿Cuánto es el doble de X sobre 3? ¿Sí? Al final deben resultar 500 gramos, o sea, le ponemos igual a 500 gramos. Si lo sumamos, es igual a 500 gramos. ¿Cómo queda escrita la mezcla en lenguaje algebraico? Entonces aquí hay que poner michoacano, cubano y chiapaneco, y como decíamos, X, X sobre 3 y el doble de X sobre 3. ¿Cómo se expresa con álgebra?
Interpreta el lenguaje común las siguientes expresiones del lenguaje algebraico. Hay varias fórmulas que pues ya conocemos, por ejemplo, la fórmula del perímetro de un radio o la forma de el volumen de un cuadrado, de un cubo más bien, ¿no? Porque es un lado al cubo, ¿no? Entonces ahí volumen es igual al lado por cubo. Bueno, lo que es un binomio al cuadrado, pero ¿cómo se expresa? ¿No? Es el de 2 y finalmente, pues cómo se representaría esto en lenguaje común. Acuérdense como si fuéramos los griegos antiguos que no teníamos estos símbolos, pero lo tenemos que expresar. Visita la siguiente libra por donde podrás poner en práctica el lenguaje algebraico. Jugando, entonces, esto es opcional si cada quien puede o quiere visitarla. Y también tenemos estos otros ligas para consultas